Oye, igual es bueno discutir estas cosas de repente, porque uno deja atrás electrónica y después se empieza a olvidar y tal vez, no sé, pues bueno recordar algunas cosas, creo yo. Em, ya. Entonces estábamos hablando de estos moduladores de segundo orden. Ah, ¿por qué queríamos moduladores de segundo orden? Vimos que aparecían tonos inactivos. Cuando hay un modulador, se cuelan unos tonos raros y esos tonos raros vimos que se pueden calcular con estas ecuaciones que son bien difíciles. O sea, son poco intuitivas, más que difíciles. La expresión algebraica es una cosa, pero lo que hay detrás es mucho más potente. Y la verdad es que no hay mucho que, no hay mucha intuición ahí. A ver, la intuición aquí puede ser que a medida que K crece, este tono decrece, ¿cierto? O sea, los tonos más fuertes ocurren para K pequeño, que son eh, estos tonos más fuertes. Para menor número de diagonales aquí, esencialmente. Y no es fácil interpretar estas ecuaciones. Y esto más encima es para entrada de C. Entonces es terrible, porque si uno pone entrada arbitraria, queda aún más difícil. Realmente no hay algo que nos ayude a entender lo que está pasando. ¿Cómo diseño un sigma delta? Si es que no sé lo que está pasando. Bueno, puedo hacer mono de Spice o de MATLAB en este caso y meto ecuaciones como loco y hago simulaciones y mido tonos espurios y trato o tonos, perdón, inactivos y trato de entender algo de ahí, de sacar alguna regla, heurística, lo que sea. Pero tal vez es mejor usar un modulador de mayor orden, porque esos tienen como beneficio secundario una cantidad de tonos inactivos menor. Entonces calculamos aquí el ruido de cuantización en la banda, o sea, el ruido de cuantización aquí, de moduladores de orden mayor. Sí, moduladores de orden mayor. Es que sigma delta es una cuestión notable. Es realmente notable esto de tener una función de transferencia distinta del ruido que de la señal es notable. Y el poder hacer eso con orden mayor me permite a mí bajar el ruido de cuantización y por lo tanto, para la misma tasa de muestreo, tener una mejor SQNR. Entonces al final saco más bits. Si hago de segundo orden, tercer orden, saco más bits todavía. Saco muchos más bits para la misma tasa de sobremuestreo. El problema aquí, por supuesto, es la estabilidad. ¿Quién me asegura la estabilidad? Vamos a hablar de eso en algún momento. Vimos que esta es una estructura más general. Esto es de segundo orden. Vemos que podemos realimentar por acá y podemos realimentar por acá también. Vimos un ejemplo y quedamos por aquí. Este es el desempeño de un modulador de segundo orden. Vemos que el tono, en el peor caso, en función del OSR, vemos que decrece en ambos casos, obviamente, pero en el de primer orden es mucho más alto que en el de segundo orden. Entonces, realmente nos conviene, parece que por un tema de tonos inactivos, ¿cierto? Desempeño de tonos inactivos mejorado, aquí se nota claramente. O sea, nos conviene mucho tener un modulador de segundo orden. Y la SQNR además se parece más a lo que debería ser la teoría. Entonces, esas no linealidades que aparecen en el modulador de primer orden parece que son mejores. Salud. Y la razón sería que lo que entra, recuerden que esto es un modulador dentro de otro modulador, sería que lo que entra aquí es mucho más blanco. El ruido que entra aquí es mucho más blanco que el ruido que entra aquí. Entonces, pareciera que esa es la razón. Podemos hacer moduladores con un cuantizador de orden mayor, de un cuantizador y con orden mayor que 2. O sea, en vez de usar dos cuantizadores, como está aquí, o tres cuantizadores, dos, perdón, aquí hay uno y aquí debería haber otro, ¿no? Estamos usando uno nomás. Ah, no, tenemos un cuantizador, sí. Solo que otra estructura.
es otra estructura diferente, es una forma más general de descomponer el filtro, es pura matemática. Entonces podemos tener un L0 de Z aquí y un L1 de Z aquí. Y ese L1 está en la realimentación y va en el lazo donde va el ADC y el DAC. Entonces, si uno hace la matemática de esto, donde L0 y L1 son cualquier cosa, o sea, pueden ser de cualquier orden, uno llega a estas expresiones. HE, ¿se acuerdan lo que era HE o no? La función de transferencia de la señal o del ruido. ¿Cuál era HX? Ya, ahí sí. Perfecto. HE sí, esa era la del ruido, porque SE y HX es desde X hasta la salida. Entonces vemos que esta es la que queremos que se parezca a 1 y esta es la que queremos que se parezca a 0. Y podemos calcular relaciones entre una y otra. Esto es muy general, se aplica para orden 1 o para orden mayor. Y bueno, hablemos de estabilidad. Un modulador de primer orden es estable, punto. Ahí estamos súper bien, no hay problema. Habiendo más de dos integradores en un lazo de realimentación, puede haber inestabilidad, bajo el criterio vivo. ¿Qué es el criterio vivo? Exactamente, bounded input, bounded output. O sea que si mi entrada es limitada, podría ser que con dos integradores mi salida no sea limitada y sature. A partir del diagrama de la lámina anterior, que este que está acá, es claro que la estabilidad del lazo depende principalmente de L1 de Z, porque de aquí a allá hay una ganancia o atenuación. Entonces, esa es la estabilidad. Y por lo tanto, las características de la Noise Transfer Function. Oh, a ver. Ah, claro, pues porque la Noise Transfer Function, que está aquí es la NTF, depende de L1 de Z. Entonces, la estabilidad del lazo de realimentación depende de precisamente lo que yo quiero que me ayude a bajar el ruido de cuantización. ¿Qué hay con las características de transferencias no lineales del cuantizador? No existe un resultado matemático simple que resuelva esta pregunta para todas las posibles configuraciones. Una consecuencia importante y general de tener este elemento no lineal, porque ¿cómo hacen un análisis de este lazo de realimentación con un elemento no lineal? Es súper difícil. Es que la estabilidad pasa a depender de la señal. Tiene sentido, ¿no? A ver, en control automático nosotros hacemos análisis lineales, por ejemplo, de un lazo de realimentación. Pero aquí tenemos un cuantizador, y un cuantizador es un elemento no lineal, que hace que las señales de salida dependan del nivel de la señal de entrada de manera no lineal. Entonces, es de esperarse que si la estabilidad va a ser función de algo, sea función de las señales, porque las señales, si son muy grandes, probablemente me lleven a inestabilidad. Aquí no hay mucho estudio, no hay como criterios, no sé, pues han escuchado estos criterios de estabilidad de Lyapunov y cosas así. Esto es, no hay mucho, no se sabe mucho. No hay resultados matemáticos simples que resuelvan estas preguntas. Entonces, en la práctica, los diseñadores utilizan una combinación de análisis de estabilidad con modelo lineal, o sea, asumiendo que esto es una entrada aleatoria, consideraciones prácticas establecidas por gente que ha hecho esto y que ha dicho, sabéis que a mí me resultó esta consideración, y vamos a hablar de eso, y simulaciones transientes del modelo no lineal, o sea, harto mono de MATLAB. En el fondo eso es, harto mono de MATLAB. Condiciones prácticas. Y estas son condiciones prácticas si ustedes quieren hacer un conversor sigma delta. Si quieren hacer uno de un solo bit, el modulador de primer orden es estable, la salida del integrador es limitada, cuando hay entradas arbitrarias menores que delta medios en magnitud. Delta medio. Chuta, delta medio es muy chico. Si yo tengo muchos bits, delta medio es muy chico. Ah, pero momento, delta medio, ¿de quién? De un solo. Ah, pues si es de un solo bit, estamos al otro lado, po, porque, a ver, volvamos aquí mejor. Si es de un solo bit, estamos bien, porque delta medio es el delta de este cuantizador que es de un bit. Y este lazo de realimentación está tratando de hacer de que este error sea pequeño.
Entonces, si el error es pequeño, yo espero que las entradas sean menores que delta medio. Sí, tiene sentido. Se sabe que el modulador de segundo orden es estable con entradas arbitrarias menores que delta veinteavos, perdón, en magnitud, y que para entradas razonables que varían lentamente con magnitud menor que 0,8 por delta medio, las salidas probablemente van a mantenerse limitadas. Uno lee esta cuestión y dice, qué feo, o sea, esto no es la ingeniería a la que yo estoy acostumbrado. Yo estoy acostumbrado a que la ganancia es R2 partido por R1. No estoy acostumbrado a que mientras tengan que ser razonables, que varíen lentamente. ¿Qué es que varíen lentamente? Bueno, tener una oversampling ratio grande y con magnitud menor que este valor. ¿De dónde sale ese valor? O sea, es terrible, ese es el problema. No hay un resultado matemático que nos asegure estabilidad. Está el criterio de Lee, que es famoso, que el modulador probablemente, o sea, cáchense eso, probablemente va a ser estable si el máximo de HE, o sea, de la función de transferencia del ruido, es menor que 1,5. Ah, HE, esta función de transferencia, es una función de transferencia que depende de la frecuencia, obviamente, y el modulador de segundo orden de un solo bit posiblemente va a ser estable si el valor máximo de esa función de transferencia es menor que 1,5. No es algo muy elegante. O sea, tener esto no es algo muy elegante. Y saber que el circuito de audio, el circuito de audio del teléfono, por ejemplo, que tiene conversores sigma delta, depende de criterios tan básicos como esto, da un poco de nervio, pero funcionan. En la práctica es posible hacer que funcione. ¿Qué pasa con múltiples bits? Un modulador con diferenciador de orden n, que utiliza un cuantizador de n más 1 bits, es estable para entradas arbitrarias con amplitudes menores que la mitad del rango de entrada del circuito del cuantizador, y eso aparece en un libro, Schreier, página 104. Entonces, esto da lata, es como decir, pucha, yo quiero resultados que estén respaldados y no hay mucho, no hay mucho al respecto. ¿Cuál es el costo de la estabilidad? Aquí tenemos el SNR máximo y tenemos la ganancia fuera de la banda. Y esto al final, esta ganancia fuera de la banda es el máximo de HE, o sea, es esto que está acá. Y aquí de nuevo tenemos... Ah, y el criterio de Lee decía que era como, es el límite 1,5. Entonces, si estábamos bajo eso, estábamos bien. Si estábamos sobre eso, puede haber problemas. Pero tenemos más peak SNR. Entonces, si violamos un poco el criterio de Lee, podemos llegar a un SNR mayor, pero con peligro de inestabilidad. Y aquí está, perdón, este otro gráfico, donde si violamos el criterio de Lee, tenemos que meterle una entrada mucho más chica. Si respetamos el criterio de Lee, podemos aguantar una entrada más grande. Entonces la ganancia mayor fuera de la banda implica mayor atenuación en la banda de la señal y por lo tanto mayor SQNR. Pero el modulador se vuelve menos estable y necesito entradas más pequeñas para asegurar la estabilidad. ¿Cuál es la SQNR que puedo alcanzar? En función del oversampling ratio, de este factor m, y dependiendo del n, ¿cierto? De orden 1, 2, 3, etcétera. La SQNR, esto es empírico, para moduladores de un bit de orden n. eh, yo creo que ya por ahí es un poco ridículo. 140 decibeles es un número muy grande para OSR razonable. Y si yo me voy con 16 por de OSR, aquí realmente no gano mucho entre n igual 5, entre n igual 4 y n igual 8. Aquí es pequeña la diferencia. Entonces, parece, al mirar este gráfico, que si yo quiero llegar a un OSR de 80 decibeles, perdón, a una SQNR de 80 decibeles,
puedo estar aquí, o puedo estar aquí, o puedo irme un poquito más a la derecha, aquí por ejemplo, pero asegurar la estabilidad. Ya un poquito más requiere circuitos más difíciles, ¿de acuerdo? Pero aseguro la estabilidad. O me muevo allá y aseguro la estabilidad. Entonces, pareciera ser que no tiene mucho sentido en la práctica ir con órdenes mucho mayores. Si yo tengo que esforzarme en una o en la otra dirección, parece que es mejor esforzarse en OSR. Este es un ejemplo de topología con un puro lazo de realimentación. Este es un caso particular. L0 es A y L1 es menos A, según este esquema que veíamos acá. Entonces ahí tenemos H de Z, que es el mismo que veíamos en el principio del curso, donde A es un integrador, y tenemos H de Z. Este es un ejemplo de topología de arquitectura CIFB, Cascade of Integrators with Feedback. Y esto es un sigma delta también. O sea, hay muchas formas de hacer sigma delta. Esto de nuevo del libro de Schreier, que es una referencia muy buena para este tema. Ese libro se llama Entendiendo conversores sigma delta, porque es un tema difícil y habla de topologías distintas, por ejemplo. Aquí hay una. Vemos que hay ganancias aquí, otras ganancias aquí, después de Q. ¿Qué será Q? Estos de aquí son funciones de transferencia. Ah, ya, el cuantizador está acá. Y estas de acá entonces son ganancias del DAC probablemente. Entonces un integrador es en cascada, aquí hay integradores en cascada con realimentación y tienen una especie de prealimentación ahí. Todos los ceros de la NTF caen en DC en esta estructura, o sea, HE tiene esta forma. Todos los ceros caen en DC. Podemos hacer ceros complejos conjugados agregando ramas de realimentación en torno a pares de integradores, o sea, saltándonos de a dos y haciendo ramas de realimentación así. O así, perdón, de por abajo, sí. FSR cuarto. A ver, delta es, sí, sí, delta para un bit, el FSR partido por, perdón, es, el FSR se relaciona con 2 elevado al número de bits, a la uno. O sea, son dos veces delta. O sea, la FSR medios es un delta. FSR cuarto, sí, lo que tú dices. No, pero esta se aplicaban para un bit. Ujú. N- eh, no, no sé si te entiendo muy bien. ¿Dónde nos quedamos? No, fue por acá. Fue más abajo. Fue esto. Pero es que esto es para un modulador de un solo bit. Tú dices, si llego al total de bits, pero esa es la entrada del modulador. Y la entrada del modulador está aquí, pasado esto. Entonces, tú puedes, o sea, podría eventualmente tener más. Si es que hace esto. En todo caso, insisto, estas son reglas heurísticas, no es algo que salga de la matemática. Y sugiero leer las referencias, porque no es algo sencillo. Para nada. No, no me declaro experto en el área, en absoluto. Yo nunca he hecho un SAR. Alumnos míos han hecho, perdón, un sigma delta. Alumnos míos lo han hecho. Yo he hecho SAR, he hecho eh, Flash, pero no he hecho este. Ni esto es
lo que he hecho en simulaciones nada más. Em, es muy válida tu pregunta y si llega a alguna respuesta, por favor, compártela con el resto de nosotros. Todos queremos aprender. Sí. Este es un procedimiento típico de diseño de un sigma delta. Este es un libro y aquí salen algunos detalles de cómo llegar a eso. Entonces uno tiene que escoger el orden basado en SQNR y M. ¿De dónde? De aquí. SQNR o SR, que es lo mismo que M. Entonces, de aquí yo elijo el orden. Por ejemplo, si quiero llegar a 80 decibeles, tengo todas esas opciones de orden. Entonces elijo el orden correcto según qué OSR estoy dispuesto a tener. Diseñar la NTF usando aproximaciones de filtro, por ejemplo, Chebyshev 2. ¿Habían escuchado la palabra Chebyshev alguna vez? ¿En qué contexto? Ajá, ya. ¿Alguien más lo había escuchado en otro contexto? ¿No? ¿Qué es Chebyshev? Son polinomios, es matemática. Chebyshev al final es una forma matemática de expresar funciones. eh, y se utilizan mucho en filtros. Lo vamos a aprender en un par de clases más. No vamos a ver mucho de Chebyshev, solamente vamos a ver que hay diferentes formas de polinomios de Chebyshev. Una se llama Chebyshev 2, que permiten filtros muy buenos. Entonces, podemos hacer un filtro para la NTF, o sea, ese filtro sería el L1, ¿cierto? Entonces, el que queremos diseñar es el L1, que es el filtro, perdón, que es el filtro que va en la NTF. Entonces, es el N1. Diseñamos la NTF obedeciendo el criterio de Lie, asegurando, por ejemplo, que el máximo valor de HE sea menor que 1,5. Determinamos la función de transferencia del filtro del lazo y evaluamos el desempeño de la estabilidad mediante simulaciones. ¿Qué tipo de simulaciones? Transientes. Entonces, corremos muchas simulaciones, diferentes entradas y vemos qué es lo que sale. Determinamos coeficientes específicos de la implementación considerada y escalamos esos coeficientes para restringir la salida del integrador al rango disponible. Y hay un toolbox además de sigma delta. Yo no lo he mirado, pero parece que es como famoso, así que sugiero que lo miren. Este es un ejemplo de implementación de receta de cocina. Esto sale en las láminas de Merman. Digamos que elegimos L igual 4 y M igual 64. Entonces L igual 4, 1, 2, 3. L es lo mismo que N, 4 y 64. Yo esperaría llegar como a 110 decibeles, más o menos. Luego, ver la atenuación en la banda de rechazo y reducir si la necesito para hacer el criterio de Lie. Entonces, Chebyshev 2, esta es la función de Chebyshev, se calcula la función de transferencia para el filtro, se normaliza, eh, se necesita para confiabilidad, etcétera, y eso hace que la eh, respuesta al impulso tenga un primer valor de 1 y, eh, y esto es importante y tenemos que chequearlo después. eh, y hace que la primera muestra de la respuesta al impulso de A sea igual a cero. ¿Por qué? Porque hay un retardo. Todo esto lleva un retardo, ¿cierto? La entrada y la salida no van, eh, no van instantáneamente, hay un retardo entre ambas. Entonces yo necesito que A valga cero en el primer instante y luego eso vale algo más. Ahí normalizamos, después chequeamos la regla del I, vemos cuánto es la magnitud de esto y nos da algún valor. Esta es la función de transferencia que nos dio, la magnitud es menor que 1,5, así que estamos bien. Y esta sería la HE.
Y entonces vemos que tenemos una H baja y mucho más alta allá. Entonces, esta es la parte donde vamos a estar trabajando. Luego hacemos la función inversa para calcular A y calculamos la respuesta al impulso de A y vemos que el primer valor es cero, lo cual chequea que esto es implementable porque yo necesito un retardo. Entonces le meto una entrada y la salida instantáneamente es cero. Y luego va a ser algo más. Y esto se puede simular eventualmente. Ejemplo comercial. Wow. Hay dos. Uno, dos. ¿Por qué habrá dos? Ah, estéreo. Tenemos dos orejas en general. Así que por eso es de 16 bits. Probablemente. Son varios moduladores. ¿Pueden contar orden aquí o no? ¿Se podrá? Esto parece que un integrador, 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 integrador. Y eso ahí es un comparador. O sea, es un ADC de un bit con cuatro integradores. Tenemos lo mismo aquí. Single-ended, single 5 volts power supply, single-ended dual channel analog inputs. O sea, mis entradas son analógicas en dos canales. Rango dinámico de 92 decibeles. Razón entre señal y distorsión armónica más ruido. O sea, esto sería como SNDR, 90 decibeles. Después vamos a hablar lo que es el decimador. Cuarto orden, uno 2 3 4 integradores. 64 por, o sea, M igual 64, cuarto orden. ¿Qué es lo que habíamos estado calculando aquí? Tenemos, esto es decimación, lo vamos a ver después. Menos de 100 microwatts y un montón de otras especificaciones. Se usa para esto. ¿Qué es esto? CDR, ¿qué será eso? ¿O qué será DCC, MD y DAT? ¿Saben lo que es MD o no? ¿No? Tecnología muy antigua ya, es terrible esto. ¿Nadie le suena el mini disc de Sony? ¿Ah? ¿Y DAT? ¿Saben lo que es DAT o no? ¿Nadie ha grabado un disco aquí? Que los aparatos antiguos, estos igual funcionaban en formatos digitales, pero usaban una cinta. Creo que esos son los DAT. Ya no se usan tanto, ahora todo es digital. Muy bien, pues, moduladores en cascada. Entonces yo puedo hacer también un modulador en cascada, así como que VIN, entrada, salida, retardo de out, y luego eh, hacer otro camino aquí. Este es el error de este modulador. Y ese error lo paso por otro modulador. Entonces son dos o más moduladores estables de bajo orden, este de bajo orden y este de bajo orden, en cascada. La salida de uno entra al otro. Y el error de cuantización de cada etapa es cuantizado por la etapa sucesiva y restado después en el dominio digital. Aquí ya se vuelve un montón de, de procesamiento digital de señales. Este es un ejemplo, cascada 1-1. Entonces tenemos modulador de primer orden aquí y el residuo, el error de eso, pasa por otro modulador de primer orden. Entonces suman segundo orden. Aquí están las ecuaciones. Eh, Tenemos que el I de Z va a tener X con un retardo de 2 más algo que multiplica por el ruido de la primera, el ruido de cuantización de la primera, más otra cosa que multiplica menos, perdón, otra cosa que multiplica por el ruido de la primera. O sea, esto es como una especie de cancelación. Entonces lo que queremos hacer nosotros es eliminar esos dos, hacer que la parte analógica sea igual a la digital. Y menos esto de aquí multiplicado por el ruido de la segunda. ¿Qué sería esto de aquí, como le hemos llamado hasta ahora? No, este es el ruido de cuantización, pero
esta sería como la función de transferencia que me conecta el ruido de cuantización a la salida. Entonces esta sería como la especie de NTF. Esta es la NTF. Esto es lo que me lleva el ruido de aquí a la salida. Entonces si logro hacer esta cancelación correctamente, me quedo con solamente el ruido de cuantización de la segunda. Entonces el conformador de ruido de segundo orden utiliza dos lazos de primer orden. El orden del conformador de ruido total es igual a la suma de los órdenes de los moduladores. Uno al final es 1 más 1 y por eso es segundo orden. No hay problemas de estabilidad porque el de primer orden es estable y el otro de primer orden es estable, por lo tanto estamos bien, no hay problemas de estabilidad. Mejora el desempeño de tono inactivo, que era una de las propiedades de los moduladores de orden mayor, y eso es porque la entrada a la segunda etapa parece ruido, eso que les comentaba antes, que esto que está acá es mucho más blanco en términos de propiedades espectrales que la entrada. Entonces eso mejora los tonos inactivos. La cancelación de ruido de cuantización que hay aquí, esa cancelación de ruido de cuantización de la primera etapa depende del emparejamiento entre los caminos digital y analógico. Entonces yo quiero hacer que estas funciones de transferencia digital y analógica se cancelen. Es súper difícil suprimir el error de cuantización de la primera etapa más allá de 40 decibeles. O sea, esto de aquí, esta cancelación, no me da menos de 0,01 por, o sea, todo eso, esa diferencia no da menor que 0,01. La disparidad afecta el desempeño de tonos inactivos. Este otro, parecido, solo que aquí tenemos otro cuantizador, otro sigma delta, que procesa la salida del segundo. Aquí tenemos el primero, la salida de esto, segundo, tercero. O sea, esto es de tercer orden. MASH, estos son unas siglas. No recuerdo lo que significan estas siglas, pero este es súper estándar. Si ustedes miran paper, hasta el día de hoy aparece MASH en todos lados. ¿Cuán sensible es esto a la disparidad? Esto sale, me parece que es del libro de Schreier. Este es el error de matching. Si tengo cero, voy a tener una pérdida de rango dinámico de cero. Pero si mi matching empeora, entonces voy a tener una pérdida de rango dinámico que crece según esta curva. Aquí hay otra idea, hacer una cascada 2-1, o sea, hago un modulador de segundo orden primero, me la arreglo para que sea estable, y luego la salida de eso lo proceso con uno de primer orden. Entonces esto es de orden 3, uno hace los cálculos, y son ecuaciones similares a las anteriores, solo que esto es de tercer orden en total. Entonces finalmente tenemos un retardo de tercer orden para las señales, cancelación idealmente aquí, y luego tenemos la NTF por el error de cuantización de la segunda etapa. La sensibilidad a la disparidad en este caso, oh, vemos que es mucho más plano aquí. Miremos esta escala, digamos de -2 a 10 decibeles, comparémoslo con esta escala. Ah, parece que es mejor, ¿o no? O sea, yo puedo tolerar errores, fíjense, mucho más grandes, más menos 10%. Aquí los errores son más menos 2%. Yo puedo tolerar errores mucho más grandes y tener una pérdida de rango dinámico mucho menor. Entonces, pareciera que esta opción es mejor que la anterior. Ok, terminamos la parte de nivel de sistema. Ahora vamos a nivel de circuitos. O sea, ahora nos metemos en implementaciones prácticas. Después de esto vamos a ver DAX. No sé hasta dónde vamos a llegar hoy día, probablemente no mucho más allá. No, estamos llegando al final. Sí, bueno, hagamos un preview de esto. Vemos que por eso era tan importante este circuito de drag and hold, porque lo usamos en todos lados. Aquí es un integrador y vemos implementaciones diversas. Fíjense aquí la forma en que se hace
el DAC finalmente y la realimentación tiene que ver, ese es el DAC. Es increíble, ¿ah? Uno compra un chip de DAC, aquí el DAC es un switch nomás, como es de un solo bit, entonces, si vamos a mirar los circuitos, vamos a ver el establecimiento de esto, vamos a ver qué es lo que pasa cuando la ganancia es finita, etcétera. Vamos a hablar de esto después. Agradezco que hayan venido. Yo iba a hacer esta clase igual, aunque no hubiera nadie, y estoy sorprendido porque vinieron casi todos, así que agradezco mucho eso.